¿Qué tienen en común un shooter que fue acusado de propaganda militar, un juego cancelado por ser demasiado enfermo y un clásico que fue culpado de inspirar asesinatos reales? Todos fueron videojuegos y todos provocaron un caos social real. Hubo títulos que no solo fueron polémicos, fueron prohibidos, retirados de las tiendas, condenados por gobiernos enteros e incluso usados como arma política. Y lo más loco es que muchos de ellos hoy son considerados leyendas. Este no es un simple top de juegos violentos. Es una lista de escándalos, miedo colectivo y líneas que la industria se atrevió a cruzar o nunca debió de cruzar. Prepárate, porque hoy exploramos los videojuegos más controversiales de la historia y te aseguro que cuando llegues al número 1 vas a entender por qué hay cosas que aún hoy siguen generando escalofríos, porque lo que vas a ver aquí va mucho más allá del entretenimiento. 10. Six Days in Fallujah, un shooter basado en la batalla real de Fallujah durante la guerra de Irak. El problema, el juego se anunció cuando la guerra aún seguía activa. Soldados reales, familiares de las víctimas y medios de comunicación lo acusaron de trivializar una tragedia viva. El debate se volvió tan fuerte que el proyecto fue cancelado en 2009. Sin embargo, resucitó en 2021 con un nuevo enfoque. Pero la pregunta sigue viva. ¿Está bien convertir una guerra real en entretenimiento tan pronto? La polémica fue tan intensa que incluso algunos veteranos de guerra aparecieron en medios estadounidenses acusando al juego de ser propaganda o una falta de respeto directo a sus compañeros caídos. El simple hecho de usar un conflicto real con nombres de batallas reales, soldados reales y heridas aún abiertas hizo que este título se convirtiera en una bomba mediática antes de siquiera salir al mercado. Su regreso en 2021 no fue menos debatido. ¿Ahora sí es aceptable contar esa historia o sigue siendo una línea que no debería cruzarse? 9. Thrill Kill, un juego de lucha ultraviolento con estética sadomasoquista, gore sin filtros y personajes como un caníbal, una dominatrix y un asesino mutilado. Estaba terminado y listo para salir en PlayStation 1, pero EA Sports lo canceló en el último momento por considerarlo demasiado enfermizo. Aún así, el juego circula por internet como leyenda urbana. Una muestra de que a veces el problema no es que el juego exista, sino que esté disponible para el público masivo. Thrill Kill iba más allá del combate clásico. Usaba una cámara cercana, movimientos grotescos y una estética enfermiza que lo hacía sentir más como una pesadilla interactiva que como un juego. Cada personaje representaba una perversión distinta, desde la mutilación hasta el sadismo ritual. El hecho de que estuviera terminado y a un paso de salir al mercado hace que su cancelación haya sido una de las más extremas y comentadas de la historia. A día de hoy sigue siendo el juego más brutal, que nunca jugaremos oficialmente. 8. Custer's Revenge, lanzado para Atari 2600 en 1982. El jugador controlaba al general Custer, desnudo y con erección, que debía esquivar flechas para alcanzar a una mujer nativa atada a un cactus. El juego fue acusado de promover la violación, el racismo y la violencia sexual. Organizaciones feministas y comunidades indígenas protestaron en masa. Aunque los gráficos eran primitivos, el concepto fue tan ofensivo que Atari recibió presión para retirarlo. Una aberración disfrazada de juego para adultos. Y lo más loco es que los desarrolladores lo defendieron como un juego cómico y satírico, pero en plena era Reagan, con tensiones raciales y feministas al rojo vivo. Custer's Revenge se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal con la falta de regulación en la industria. Fue uno de los primeros casos de censura y activismo social contra los videojuegos, mucho antes de que existiera un sistema de clasificaciones por edades. 7. Hatred, un shooter isométrico en blanco y negro donde el objetivo es simple: matar civiles por odio, sin justificación narrativa, sin sentido del humor, solo nihilismo puro. Fue eliminado de Steam Greenlight por ser demasiado perturbador, pero tras la presión pública se restauró. Incluso los desarrolladores dijeron que lo crearon como protesta contra la corrección política. El resultado, un juego que se siente como una provocación intencional, que funcionó. Hatred fue diseñado para ser odiado, visualmente sombrío, con un protagonista que expresa desprecio absoluto por la humanidad y un estilo artístico que imita grabaciones de cámaras de seguridad. El juego parece un manifiesto nihilista interactivo. Fue calificado como solo apto para adultos por la ESRB, algo que solo otros dos juegos habían recibido hasta entonces. Pero más allá de su violencia, fue un espejo de las tensiones culturales del momento. 6. Resident Evil 5, ambientado en África, protagonizado por un personaje blanco disparando a enemigos negros. Aunque Capcom argumentó que la ambientación era coherente con la historia, muchos medios y críticos lo acusaron de racismo. Algunos lo defendieron como una decisión narrativamente neutra, otros lo vieron como un ejemplo de ceguera cultural.
Lo cierto es que Resident Evil 5 reabrió el debate sobre representación y sensibilidad racial en los videojuegos. El escándalo fue tan grande que incluso antes de su lanzamiento ya había titulares en medios internacionales cuestionando su contenido. Algunos defendieron el juego diciendo que también había enemigos blancos y que la protagonista secundaria también era africana, pero el daño ya estaba hecho. Lo que Resident Evil 5 puso sobre la mesa fue una pregunta que sigue vigente. ¿Puede una ambientación ser objetiva cuando se toca una historia que remite a siglos de colonialismo? 5. BMX Triple X, un juego que mezclaba mecánicas de BMX con contenido sexual, strippers, desnudos y humor vulgar. Fue censurado en varias regiones y tiendas como Walmart se negaron a venderlo. Aunque sus creadores lo defendieron como una parodia, el resultado fue un producto confuso, ni lo bastante erótico para adultos, ni lo bastante divertido para adolescentes. Comercialmente fue un desastre, pero culturalmente quedó como ejemplo de cómo no mezclar sexo y videojuegos. BMX Triple X fue un intento desesperado de destacar en un mercado saturado. Usaron la marca de una franquicia real de BMX y la corrompieron con contenido adulto esperando que eso atrajera atención mediática. Lo lograron, pero ¿a qué costo? Las ventas fueron tan bajas que sepultaron la saga y su legado es un manual de cómo el shock por el shock rara vez funciona si no hay un buen juego detrás. 4. Night Trap, un juego de 1992 que parecía inofensivo, actores reales, escenas filmadas y una mecánica de vigilancia en la que debías proteger a un grupo de adolescentes en una casa. Pero cuando los medios se enteraron de que una de las escenas mostraba a una chica en pijama siendo atacada, se desató el escándalo. Senadores de Estados Unidos como Joe Lieberman lo utilizaron como ejemplo del peligro de los videojuegos. La presión fue tan fuerte que Night Trap fue retirado de muchas tiendas y su impacto fue tan grande que contribuyó directamente a la creación de la ESRB, el sistema de clasificación por edades que hoy conocemos. Lo irónico es que, si lo juegas hoy, parece un episodio barato de televisión interactiva. Pero en los años 90, el simple hecho de mostrar a una mujer gritando en una escena grabada fue suficiente para generar pánico moral. El juego fue demonizado no por lo que era, sino por lo que se creía que representaba. En realidad, el jugador debía salvar a las chicas, no atacarlas. Pero ese detalle se perdió entre los titulares sensacionalistas. Night Trap no solo es polémico por su contenido, sino por ser el símbolo de una época en la que los videojuegos pasaron de ser cosas de niños a amenazas culturales. 3. Rule of Rose, un survival horror japonés lanzado en 2006 para PlayStation 2, que aparentemente trataba sobre una joven atrapada en un orfanato, pero detrás de su estética melancólica y narrativa simbólica se escondían temas inquietantes: manipulación psicológica, abuso emocional, crueldad infantil e insinuaciones oscuras que algunos interpretaron como contenido pedófilo. La polémica no tardó en explotar, sin que existieran pruebas concretas. Varios medios europeos acusaron al juego de promover prácticas enfermizas. El gobierno italiano pidió que se vetara su distribución y el Reino Unido le negó la clasificación. Todo esto basado en rumores y malinterpretaciones. Nunca se mostró nada explícito, pero el tono incómodo, los personajes perturbadores y la atmósfera opresiva bastaron para provocar el pánico. Rule of Rose es un ejemplo perfecto de cómo la sugestión puede ser más peligrosa que la imagen directa. Fue censurado no por lo que mostraba, sino por lo que hacía sentir, y quizás eso lo hace aún más poderoso. Es uno de esos juegos donde el terror no está en pantalla, sino en lo que tu mente imagina. Hoy, Rule of Rose es un juego de culto, rarísimo de conseguir, carísimo en el mercado de segunda mano y sobre todo, un testimonio de cómo los videojuegos pueden incomodar a una sociedad que no está preparada para enfrentarse a ciertos temas. 2. Battle Raper. Este título es probablemente uno de los ejemplos más extremos de controversia en los videojuegos. Desarrollado en Japón, Battle Raper es un juego hentai que permite agredir sexualmente a personajes femeninos tras los combates. Nunca fue distribuido oficialmente fuera de Japón, pero su existencia se viralizó en foros internacionales, generando un escándalo mundial. Las mecánicas del juego no solo son ofensivas, sino que directamente violan cualquier código ético de diseño. El simple hecho de que existiera algo así generó debates encendidos en medios, comunidades gamer y foros legales sobre los límites de la libertad creativa. ¿Dónde termina la ficción y comienza el daño social? Aunque Japón tiene una industria más permisiva con el contenido para adultos, Battle Raper cruzó una línea que muy pocos se atreven siquiera a acercarse. Es tan perturbador que incluso dentro de su nicho fue duramente criticado. El juego fue retirado, pero no lo suficientemente rápido como para evitar su expansión en la red. Es un ejemplo extremo, sí, pero sirve para plantear una de las preguntas más difíciles del medio. ¿Debería de existir un límite infranqueable en el videojuego o todo debería de ser válido dentro de la ficción? Y más importante aún, ¿qué dice de nosotros que esto haya sido desarrollado y jugado? 1.
Doom, el rey, el pionero y uno de los juegos más odiados y amados de la historia. Doom no solo evolucionó el género del shooter en primera persona, también desató una ola de pánico moral sin precedentes. En los años 90 fue acusado de ser un simulador de asesinos, relacionado directamente con tiroteos escolares como el de Columbine. ¿Por qué? Porque los responsables del ataque eran jugadores habituales de Doom. Y eso bastó para culpar al juego. Los medios lo demonizaron, los grupos religiosos lo atacaron, las escuelas lo prohibieron y varios países como Alemania lo censuraron o limitaron su distribución. Se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para una sociedad que no entendía la cultura gamer y necesitaba un culpable visible. Pero mientras los titulares lo destrozaban, Doom seguía creciendo en popularidad. Fue usado por el ejército para simulaciones tácticas, modificado por fans hasta convertirlo en una plataforma casi infinita e incluso ejecutado en dispositivos de la NASA como una curiosidad técnica. Doom trascendió su propio escándalo, se convirtió en cultura, en meme, en legado, y ahí está la paradoja. Un juego que supuestamente promovía la violencia terminó siendo una de las bases del gaming moderno, con millones de fans y un impacto histórico incalculable. ¿Fue injustamente perseguido o reflejaba algo que la sociedad no quería mirar de frente? Doom no es solo un videojuego, es un fenómeno, y su historia es el espejo más claro de cómo un producto digital puede convertirse en el símbolo de toda una generación, para bien y para mal. Polémicos, censurados, incomprendidos, estos juegos cruzaron límites, generaron titulares y dividieron a la opinión pública, pero también hicieron historia, porque los videojuegos no solo entretienen, también incomodan, desafían y nos obligan a pensar. ¿Y tú, cuál de estos juegos crees que fue más injustamente censurado? ¿Y cuál quizás sí fue demasiado lejos? Te leo en los comentarios. Suscríbete para más historias oscuras del mundo gamer. Cada semana, un nuevo viaje por lo más salvaje de la industria.